En este momento vamos a empezar a analizar la estructura de tesis de grado. Como nosotros podemos observar en este momento, nosotros tenemos algunas, algunos elementos ya anteriormente analizados. Tenemos, por ejemplo, la portadilla, en este caso, que nos indica que es la portada de nuestra tesis. Ya habíamos visto que debe de llevar el nombre de la escuela, la palabra tesis, el nombre de la tesis, el autor de la tesis, fecha. También tenemos la hoja de autorización de impresión de tesis, que esta, les vuelvo a recordar, que nos las entrega dirección académica posteriormente cuando nosotros, ya nuestros sinodales, ya nuestros director de tesis, ya nos liberó de dicha redacción y lo pasa directamente a dirección académica para que ellos nos entreguen dicha autorización. Posteriormente vienen los agradecimientos, que es una hoja libre en la que nosotros podemos escribir un mensaje a quien nosotros deseamos o agradeciendo el desarrollo de nuestro proyecto. Posteriormente vienen los índices o las tablas de contenido. Se le coloca índices porque pues, es el índice de contenido, el índice de gráficas, el índice de tablas, recordando que se coloca un índice de gráficas y un índice de tablas al momento de que ya nosotros tengamos más de dos gráficas, figuras o tablas. Posteriormente también tenemos la hoja de la introducción y la hoja de resumen. ¿Sí? Estos son los primeros elementos dentro de nuestra estructura de tesis. Si recordamos, posteriormente a ella nos decía que viene el cuerpo de la tesis. Y les había yo adelantado que dentro del cuerpo de la tesis tenemos que era el capítulo 1, el problema, capítulo 2, el marco teórico, capítulo 3, el marco metodológico, capítulo 4, resultados. Ahora vamos a empezar a ver los elementos de este capítulo 1. En el capítulo 1, que se llama el problema, así se llama el capítulo 1, nosotros vamos a dividirlo en 5 elementos o 5 subtemas manejados dentro de ellos. Tenemos el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema, nosotros vamos a redactar la situación en la que se encuentra, en este caso, el lugar de donde nosotros tenemos la, la observación que queremos modificar o cambiar. Cuando nosotros decimos esto, de preferencia tendríamos que evitar decir la palabra no se hace, no se realiza, o sea, la palabra no. ¿Por qué? Porque muchas veces puede sonar un poco agresivo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los gerentes o los dueños de las empresas de repente van a decir, ¿cómo no lo hacemos realmente? Y puede entrarse en otro tipo de conflictos. Por tanto, una recomendación que les puedo decir es que en ella nosotros estemos redactando de preferencia formas en las que cómo se realiza y, y que se puede mejorar dichos aspectos. Posteriormente viene la formulación del problema. En la formulación del problema, aquí nosotros vamos a hacer una redacción, puede ser planteado mediante una pregunta donde se pueda abarcar todo el problema. ¿Sí? Algunos autores nos pueden especificar directamente que en la formulación del problema nosotros también podemos colocar el título de nuestra tesis. ¿Esto qué quiere decir? Que pues prácticamente es el problema que nosotros vamos a resolver. En el 1.3 vienen los objetivos. Serían el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro del objetivo general, aquí nosotros lo que vamos a utilizar o lo que se va a realizar es cambiar a infinitivo el verbo que nosotros estamos manejando de nuestro tema, para que así nosotros podamos indicar o especificar
que estamos abarcando el 100% del problema que tenemos planteado. Los objetivos específicos, nosotros aquí tendremos que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para que los verbos de redacción de dichos objetivos específicos no sean superiores o mayores al verbo que tengamos utilizando en el objetivo general. Para ello, nosotros tendríamos que estar utilizando o tener a la mano la taxonomía de Bloom, que ya también se ha explicado en sesión previa. Posteriormente, nosotros vamos a redactar la justificación e importancia de la investigación. En este apartado, lo que nosotros vamos a hacer es redactar por qué es importante lo que nosotros queremos plantear. ¿Qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos esperando de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo? ¿Sí? Aquí nosotros tendríamos que hablar siempre en tercera persona en nuestra redacción y también sin manejar directamente qué es lo mejor que nosotros estamos, o sea, qué es lo mejor que se está buscando y por eso lo estamos planteando. Nosotros tenemos que ser de manera general, ya incitando que puede ser muy necesario o importante la situación que nosotros manejamos. Posteriormente, el 1.5, las limitaciones. Aquí nosotros vamos a redactar cuáles son las situaciones que puedan hacer en detener o puede hacer que no podamos llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. Por lo regular, las limitaciones que nosotros podríamos considerar, pues tenemos el de acceso al espacio, al lugar de investigación, la información o los resultados que pueda provocar el área bajo estudio, los libros o material bibliográfico que nosotros requerimos para poder formular o sustentar todo lo que se esté utilizando, se esté manejando, o no tener tiempo hacia la realización del proyecto. Si en alguno de esos elementos que acabo de considerar, que acabo de enlistar directamente, nosotros indicamos que no podemos, aquí es un claro foco rojo que pudiésemos estar pensando, porque pues sería como no puedo terminar mi proyecto de investigación. Aquí nosotros tendríamos que hacer un alto y decir si va a valer la pena poder continuar con mi proyecto. Si yo realmente voy a poder seguir trabajándolo bajo esa expectativa. ¿Por qué? Porque recordemos que un proyecto académico tiene límites en cuestión de tiempo. Posteriormente, en el capítulo 2, el marco teórico, se utilizan dos temas fundamentales. El primero son los antecedentes teóricos de la investigación, que son investigar temas parecidos o similares al tema que nosotros estamos utilizando. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que buscar en la internet todo aquel tema que sea parecido al que yo abarco, con la intención de pues asegurar que nuestro proyecto de investigación que estamos desarrollando es parte de lo correcto, que realmente se está llevando y que se puede encontrar una solución o una situación de mejora. Mientras que en las bases teóricas, aquí nosotros vamos a dar respuesta a los objetivos específicos planteados en el capítulo anterior, de todo aquello que necesitamos o todo aquello que requerimos para poder comprender, entender la problemática que tenemos nosotros solucionando. Toda aquella información que requerimos para poder comprender posteriormente lo que se escriba dentro del capítulo 4, los resultados. Pero toda esa información que nosotros estemos colocando dentro de esas bases teóricas, y obviamente esa información tiene que estar
debidamente en orden, clasificado, todo ello tiene que estar citado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aquí evitar lo que se considera plagio de información. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a tener que sacar dicha información, ese sustento teórico que se va a estar utilizando desde cualquier fuente de información que ya nosotros tenemos previamente. Aquí nosotros no podemos decir de que dice cualquiera de nosotros porque ya sé qué significa y yo lo voy a definir con mis palabras y entonces es mi intención, no, porque no lo tenemos ni publicado ni no lo tenemos ni analizado. Para este caso, para que nosotros nos pudiésemos citar, tendríamos que basarnos también en nuestras propias publicaciones, recordando que tiene que llevar un orden específico según la metodología científica. De esta forma, nosotros concluimos ese capítulo 2, el marco teórico. Toda la información que nosotros estemos utilizando en este capítulo 2, toda ella tiene que ir citada según las normativas APA, ¿sí? Y posteriormente dicha información debe de estar clasificada, perdón, dichas fuentes bibliográficas deben de estar clasificadas bajo la misma normativa en la sección de bibliografía. Posteriormente nos vamos a ir al capítulo 3, que es el marco metodológico. En el capítulo 3 nosotros manejamos 9 elementos metodológicos en la que da pauta a poder ya resolver nuestra problemática. En el primer apartado nosotros definimos la hipótesis. Aquí nosotros tenemos que plantear una hipótesis para, como se nos indica, que tiene que ser un sustento en el que nosotros vamos a iniciar para poder realizar dicho estudio. De esa hipótesis que nosotros planteamos, vamos a sacar nuestras variables, ya sea la variable dependiente e independiente que nosotros estemos jugando o que estemos utilizando dentro de esa hipótesis. ¿Para qué nos va a servir identificar las variables? Nos va a servir para que podamos reconocer en qué momento y qué valores son los que se están utilizando para poder dar una posible respuesta a dicha hipótesis. Y de esta manera nosotros podamos cuantificarla. La operacionalización de las variables son de acuerdo con las variables identificadas en el punto anterior. Nosotros vamos a especificar cómo vamos a valorar cada una de esas variables. ¿En dónde las vamos a estar utilizando? Si es que se van a valorar mediante ciertos documentos que posteriormente pueden ser alguna encuesta, alguna lista de observación, alguna entrevista, algún cuestionario o alguna forma de recolectar datos. Entonces ahí nosotros ya estamos prácticamente identificando las variables y especificando cómo las vamos a valorar para poder tomar una decisión. Posteriormente tenemos el tipo de investigación. En ella nosotros vamos a tener que redactar o indicar si nuestra investigación es de tipo exploratoria, es de tipo explicativa o es de tipo descriptiva. De acuerdo con las definiciones previamente investigadas de cualquier fuente metodológica en la que nos digan esos tipos de investigaciones. Podemos ahí citar según la fuente que nosotros hayamos tomado e indicar que bajo esos valores o bajo esas circunstancias indicamos que si es exploratoria, descriptiva o explicativa. En diseño de investigación es algo muy similar que en el tipo de investigación.
Lo único que aquí vamos a decir de dónde se proviene la información de la que nosotros estamos trabajando. Para esto también tendríamos que sustentarlo bajo alguna citación bibliográfica de algún metodólogo en la que nosotros digamos que si el diseño de nuestra investigación es de tipo documental, de campo, experimental. De acuerdo a esas características y de acuerdo a esa información sustentada, nosotros podemos llegar a tomar la consideración de ese diseño de investigación. Posteriormente viene la población y muestra. En este apartado nosotros vamos a indicar también cuál es nuestra área de estudio. Si en dado caso son diversos elementos, tener que calcular nuestra muestra probabilística. Si en dado caso es un elemento que tenemos bajo estudio, pues nuestra muestra probabilística va a ser 1, aunque de todos modos lo tenemos que demostrar calculando la muestra probabilística. Posteriormente, en las técnicas e instrumentos de recolección de datos, nosotros vamos a colocar y a indicar cuáles son esos elementos. Estos elementos o esas técnicas o esos instrumentos que nos sirven para nosotros para recolectar datos van a salir de la operacionalización de las variables que previamente nosotros ya lo dedujimos. Y aquí ya nosotros vamos a colocar tanto el nombre como el documento o los formatos específicos y sin llenar, claro está, de dónde vamos a sacar la información o cómo le vamos a hacer para poder obtener información. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos, nosotros lo que vamos a tener que redactar en este apartado es después de cómo, si ya tenemos la información recolectada, cómo la vamos a procesar. Si la vamos a hacer mediante tablas, qué tipo de tablas vamos a utilizar o qué correlación de información vamos a manejar y cómo lo vamos a mostrar. No es necesario que nosotros mostremos resultados ahí, sino que mostremos el estilo de las tablas de cómo se van a utilizar. En la interpretación de datos, ya nosotros aquí, de acuerdo con ciertos resultados manejados mediante la recolección de datos, pudiésemos ya empezar a generar algunas gráficas e interpretando la información que nos da como resultado. Y de esta forma ya nosotros empezamos a tener un panorama diferente a lo que nosotros pudiésemos tener y ya lo tendríamos de manera sustentada. Para el capítulo 4, en resultados, nosotros lo que hacemos es presentar lo que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, si yo propongo el análisis de un mantenimiento, bueno, pues entonces voy a mostrar mediante resultados, mediante alguna tabla, el análisis de ese mantenimiento, sí, y posteriormente tengo que redactar, de acuerdo a esa tabla, de acuerdo con esa tabla, tengo que redactar mi punto de vista. Tal vez si cumple o no cumple con las expectativas, con alguna norma, o si estoy comparando dos tipos de mantenimiento y cuál es para poder sacar cuál es el que mejor se acomoda a nuestras expectativas. Bueno, pues yo tengo que hacer ese análisis comparativo y hacer mi propia deducción con datos ya calculados, con datos que nos está dando de salida. Ya después de eso, pues ese sería nuestro trabajo fundamental, el de presentar el análisis, el diseño, los desarrollos o las implementaciones de los sistemas y identificando también la interpretación de los datos que se estén manejando, de los resultados, vendrían las conclusiones y las recomendaciones que se hacen directamente. En las conclusiones, nosotros tenemos que abordar desde que
cuál es el resultado de la hipótesis, si se logra demostrar que es correcto y o si es incorrecto, bajo qué expectativas y qué es lo que y con ello qué es lo que se puede recomendar como resultado. Posterior a esas conclusiones y recomendaciones, vendría la sección de bibliografía que tendríamos, como previamente lo habían anticipado, tendría que seguir bajo la estructura de la normativa APA, y aquí tienen que aparecernos todas esas fuentes bibliográficas utilizadas tanto en los antecedentes teóricos como en las bases teóricas, además de las que utilizamos en el tipo y diseño de investigación, donde estamos nosotros citando cierta información. Todas esas bibliografías tienen que estar, o todas esas fuentes bibliográficas, perdón, tienen que estar incluidas en este apartado de bibliografía. Y por último, tenemos la sección de anexos. La sección de anexos es cuando nosotros tenemos una gráfica o una tabla que puede abarcar más de una página como tal, se va a la sección de anexos. O alguna información que sea necesaria, que sea importante, que se tenga que agregar dentro de nuestro proyecto. Todo eso se tendría que ir a anexos y posteriormente enviarlo también a nuestro índice para poder identificar cada uno de esos anexos y en qué páginas se encuentran dentro de ellos. Y de mi parte, pues ya sería todo. Esta sería la estructura de tesis de grado que estaríamos nosotros utilizando.